Ok. Bueno, estamos por ver el ensayo clínico fase 4. El medicamento ya se comprobó primero la seguridad, después vimos que ya se había comprobado cierta seguridad, efectividad y eficacia. Y volvemos a tener estos estudios cuando ya el medicamento sale a la venta y empezamos nuevamente con una cuestión de seguridad, ya que digamos que el objetivo va a ser nuevas indicaciones terapéuticas, formulaciones, interacciones, la eficacia de la terapéutica real y los efectos secundarios. Entonces, en estudios fase 4, la responsabilidad, vemos que la responsabilidad sobre un medicamento ya aprobado, ya comercializado, no termina ahí, sino que debe continuar durante el uso durante el periodo de uso clínico. Es la última fase, como les platicaba, después de comprobar la eficacia y la seguridad del fármaco, una vez comercializado. El fármaco ya está siendo utilizado en la práctica médica habitual y obviamente en una población mucho mayor. Siempre estos estudios en general son en miles de pacientes. Las condiciones de ingreso a este tipo de estudios son menos estrictas que en las fases previas. Veamos que en la fase 1 adultos sanos, casi adulto un comórbido, y en estas fases, bueno, son pacientes no variables. Para la definición de estos estudios no existe como tal una definición universal posterior a la disponibilidad para uso clínico en la población abierta, en grandes poblaciones. Entonces, fíjense que lo que es tan difícil todo esto, que lo que se ha dado, lo que ha funcionado mejor es que se juntan las fases. ¿Han oído esos estudios que dicen es un fase 3-4 o un fase 2-3? ¿Qué significaría, Sergio, una fase 3-4? Por ejemplo, un estudio fase 3-4. Que aprovechan el que están incluyendo pacientes para empezar a hacer grupos más grandes y extenderlo, que las combinen. Casi siempre, ya que ven que funciona, hacen la extensión o empiezan o se rompen los ciegos y se empieza a dar tratamiento a ¿Qué pasó? Préstame tu teléfono. Necesito hacer una llamada urgente. Gracias, perdón por interrumpir. Saludos. Perdón. Así es la vida de cruel. Entonces, esto es fase 3 y fase 3-4, se abren los ciegos, se empieza a dar tratamiento y se da seguimiento a los pacientes a largo plazo, ¿no? Esto también tiene que ver con connotaciones éticas. ¿Alguien sabe por qué hay muchos estudios en México que se pasan de la fase 3 a la fase 4 prácticamente de inmediato? ¿Alguien podría tener alguna idea? Pues Wally. quizás porque están probando que sí funciona y entonces lo van acelerando el proceso. No. Ya está aprobado en todo el mundo. Ya está a la venta. Esto es post-comercio. Entonces ya está a la venta en todo el mundo y resulta que aquí en México, que hicieron el estudio fase 3, deciden hacer el fase 4. Patricio. Ay, Patricio ya se fue, perdón. Manuel. No, aquí estoy. Perdón. Necesidades gerenciales. Necesidades gerenciales, no. Las empresas para sacarlo. No. A flote. Es por fundamentos éticos. Resulta que hay una reglamentación que dice, si el medicamento no se comercializa en el país, yo como proveedor debo de seguírselos dando a los pacientes. ¿Se entiende esto? O sea, si el resultado es positivo y resulta que el paciente no lo puede comprar porque no lo venden en el país, ¿qué creen? Venta, o sea, se le sigue dando hasta que se pueda vender en el país, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo esos fase 3, fase 4 significaría darle seguimiento. Casi siempre se abren los ciegos, la autorización se pierde,
pero se gana en efectos a largo plazo, en otros análisis como análisis de costo-beneficio, de costo-efectividad. Seguridad. Claro, la seguridad de los fase 4 es importantísimo, ¿no? Y entonces resulta que la carrera ha sido larga, ¿no? O sea, la carrera para tener un medicamento de patente en una farmacia resulta que es verdaderamente cara. Creo que traías otra diapositiva, estimada Arge. ¿Sí, ya me escuchan? Sí, totalmente. Ah, perfecto. Entonces, bueno, decíamos que no existe una definición universal porque implica todos los aspectos de investigación posterior a la disponibilidad para el uso clínico en toda la población, en la población abierta. Entonces, tenemos dos definiciones como para este tipo de estudios, que son, por ejemplo, los estudios de seguridad post-autorización, que son cualquier estudio relacionado con un producto médico que ya está autorizado, sobre todo, como les decía antes, en cuestiones de seguridad, para confirmar el perfil de seguridad del medicamento o medir la efectividad de medidas de gestión de riesgos. Otra definición que tenemos son estudios de eficacia post-autorización, que son dentro de la indicación terapéutica, pero igual con luz a incertidumbres científicas o interacciones medicamentosas. Entonces, después de que el medicamento es comercializado, se debe de dar un informe a las agencias reguladoras durante el primer año, cada 3 meses, durante el segundo año, cada 6 meses y posteriormente de manera anual. Los objetivos principales de estos estudios son detección de efectos secundarios a largo plazo y en mayor número de pacientes. También se pueden estudiar los efectos del fármaco sobre otro tipo de patologías a las que no estaban dirigidas inicialmente. Y, bueno, efectos en pacientes que por medidas más estrictas en las fases 2 o 3 habían sido excluidos, se pueden estudiar en la fase 4, donde el medicamento ya ha sido comercializado a prácticamente población abierta. También puede haber estudios de morbilidad y mortalidad con uso de estos medicamentos a largo plazo. Entonces, ¿cuándo se realizan este tipo de estudios? Cuando se comercializa el fármaco a la población abierta, cuando hay una incertidumbre científicamente razonable de la eficacia terapéutica y se debe determinar un riesgo-beneficio. Esta incertidumbre debe ser suficiente para que en el futuro, digamos, con este estudio, se pudiera cambiar el estatus de la comercialización, la dosis incluso, o el etiquetado en cuanto a la población a la que, digamos, puede estar, no sé, prohibida si es que se detecta cierto factor de riesgo. Bueno, estas incertidumbres que existen cuando sale un nuevo fármaco a la luz, como puede ser el primero, pues el uso en la vida real, ¿no? Los beneficios que tengan sus poblaciones, beneficios reales y claros en los resultados, en los efectos y beneficios a largo plazo, o como les decía, interacciones con otros fármacos o productos. Entonces, la metodología en este tipo de estudios debe tener un diseño que asegure que sea factible, éticamente aceptable y que tenga resultados confiables, tomando en cuenta el escenario donde el fármaco ya fue comercializado. Los estudios pueden ser aleatorizados o no aleatorizados. Como les decía, proporcionan evidencia sobre todo para seguridad de los medicamentos aprobados y nuevas indicaciones del producto, así como les decía, subgrupos, ¿no? O poblaciones que estaban fuera del estudio inicialmente de fase 2 o fase 3, e interacciones con otros fármacos o, como les decía, a diferente dosificación, ya una vez en el mercado. ¿Qué trascendencia tienen? Que de todos los productos que salen, se pueden agregar advertencias después de la comercialización en un 20%, e incluso ya teniendo este nuevo perfil de seguridad, en población abierta se pueden retirar medicamentos del mercado hasta en un 4%. Entonces, como conclusiones, este tipo de estudios fase 4 exploran nuevas indicaciones terapéuticas, formulaciones e interacciones, nos dan un perfil de eficacia terapéutica real,
Nos dan un seguimiento de eventos adversos a largo plazo y el impacto en la calidad de vida. Aquí pusimos un cuadro que resume, creo que bastante bien, las fases que hemos visto el día de hoy por sus características. Entonces, en el fase 4 son estudios descriptivos, comparativos, donde ya la población es abierta a todo tipo de pacientes. Puede o no haber un grupo de comparación. El objetivo principal de evaluación es la seguridad. Se evalúan todos los efectos adversos. La duración puede ser corta o larga y el número de participantes es de miles. O sea, aquí podemos ver un resumen de lo que platicamos el día de hoy en fase 1, fase 2 y fase 3. Bueno, nosotros anexamos fase 0, ¿no? Aquí. Perdón, y fase 0. Sí, nosotros anexamos fuimos un poquito más. Claro, claro. Ok, bueno, vamos a dar unos mensajes finales, sobre todo en este aspecto de fase 4, que me gustaría oír su opinión. Estos estudios fase 4 dicen que también puede estar en las manos de los clínicos. ¿Saben cómo podría suceder esto? ¿Cómo un fase 4 puede estar en fase de un clínico? O incluso que un fase 4 podría estar pensado como un estudio observacional. ¿Qué piensas, Oli? No un estudio experimental, sino un estudio observacional que puede ser hecho en el Seguro Social de buena manera. ¿Cuál es tu opinión? Pues quizás depende cuál sea el objetivo del fármaco a probar, pudiera ser factible esa situación. Sí, no sé si me expliqué. Voy a intentar decirlo más claramente. Dicen que estos estudios fase 4 deben de estar en manos de los clínicos. Y entonces, cuando decimos tienen que estar en manos de los clínicos, también decimos que se pueden llevar a cabo usando las bases de datos del IMSS. ¿Se entiende esto, Armando? ¿Cómo se haría? ¿Cómo serían estos fase 4? ¿Cómo podrías armar un fase 4? Así como lo puso Arge. ¿Una corte retrospectiva? Las cortes de medicamentos nuevos, de medicamentos donde no ha habido estudios fase 4, podrían ser responsabilidad de nosotros. Y podríamos hacer estas cortes, si quieres retrospectivas, incluso cortes prospectivas, de medicamentos nuevos. Voy a poner ejemplos para osteoporosis. Denosumab, que no tiene fase 4, algunos medicamentos como biológicos para cáncer, ¿no? No sé si tengas algún otro, Patricio, algunos medicamentos que se te ocurra que no tengan fase 4 y que pudieran estar en manos de nosotros. Que los usemos, porque ya se venden, ya se comercializan y que podríamos nosotros hacer unos buenos estudios fase 4, ¿no? En donde platiquemos sobre nuestra experiencia de uso real. Ahorita que habló de la osteoporosis, ahorita lo que más está usando es un derivado de la paratormona, que también aparentemente promete mucho, pero tampoco hay algún estudio fase 4 así grande. Y entonces muchas veces ya están las bases de datos en el IMSS o ya tenemos un montón de pacientes que son, como ya se obtuvieron el registro, nunca falta el manotas que le encanta probar los medicamentos, ¿no? Dice, vamos a darle, ¿no? Y entonces ahí no necesariamente es un fase clínico, es un ensayo clínico, sino podría ser algo que nosotros podríamos probar. No sé qué piensas, Cari, de este tipo de conceptos que pudiéramos nosotros tomarlos. Ya vimos que ensayos clínicos fase 3 y así ensayos clínicos de medicamentos nuevos están fuera de nuestras manos. Requieren mucho dinero, requieren de seguros. Pero ¿qué tal un fase 4, Cari? Fase 4 a nosotros como pediatras nos beneficiaría bastante. Porque muchos medicamentos ni siquiera están probados en menores de 12 años. Y digamos, ¿qué te parece Ambroxol? ¿Qué te parece Ambroxol que lo usamos como agua de día? O sea, menciona lo que quieras, el que quieras. Ahora, también un ejemplo que tenemos es el sildenafil. O sea, se utilizó para una cosa y nosotros lo utilizamos para otra. Entonces, realmente nosotros sí podríamos hacer muchísimos de estos estudios, analgésicos, híjole, lo que quieras, lo que quieras. Entonces, esta clase también está hecha para que abran la mente
y para que quizás les vaya a llegar un residente en los siguientes días y le digan, oye, ¿y si probamos la seguridad del medicamento y si vemos qué fue lo que le pasó, ¿no? Y si vemos cuáles son los efectos benéficos de uno y otro, ¿no? Como perfectamente dijo Karina. Tuvimos aquí una alumna, que tú la conociste, no voy a decir su nombre, pero hizo el ensayo, la comparación de los pacientes que se les puso sildenafil en neonatos, en la unidad de cuidados intensivos de centro médico, y midió presión pulmonar. Y eso lo hizo en unos médicos que utilizaban sildenafil. ¿Y qué crees? El otro lado de la UCI, tú sabes de eso, Cari, ¿no? Una sala de la UCI dice, sí sirve, ¿no? Y la otra parte de la sala dice, no sirve. Ah, no sirve. ¿No? No sé si les ha pasado eso en su práctica clínica, Net. Nunca, a nadie le ha pasado. A nadie le ha pasado, más que a nosotros, Cari. En México a nadie pasa eso. Y hace la comparación y no ve diferencias. Santo Cristo milagroso. Entonces, obviamente que tanto unos como otros descartan el asunto, pero quizás si hacemos estudios más grandes de este tipo de circunstancias con más ahínco, podemos destapar o hacer estos mensajes que nos dijo Argelia finales, ¿no? Es que esos resultados no puedes decir que no son ni para uno ni para otro lado, porque siento que no están, no son estrictos. Probablemente yo creo que cada uno de ustedes en su disciplina les ha tocado esto de que a mí sí me gusta manejar esto y al de junto no, pero como no tienen ese rigor, yo siento que a veces los resultados no te ayudan, porque dices, híjole, le tienen que haber tomado la presión pulmonar hoy, pero se la tomaron 3 días después. Bueno, no importa, ¿no? Detalles de eso. Entonces creo que ahí lo que les falta es rigor y te impide a veces avanzar en ese conocimiento. Y yo lanzaría la pregunta también. ¿Quién de nosotros reporta un efecto indeseado de medicamentos en su práctica pública o privada? Es un problemón. O sea, yo solo he reportado uno y ha sido un show, o sea, con un implante. Y fue, bueno, sí me mandaron todo el laboratorio, pero parecía que el favor me lo estaban haciendo a mí. O sea, no, terrible, ¿eh? Sí, yo, si quieren, en un día de estos les enseño la plataforma que diseñó el IMSS, que es una plataforma bastante sencillita para poder reportar eventos adversos. El gran problema del reporte de eventos adversos así espontáneo o por indicación del médico es que no tenemos el denominador. Entonces, al no tener el denominador, no sabemos si es mucho o poquito. Entonces, en ese sentido, es que algunos de nosotros es que hacemos farmacovigilancia activa. Farmacovigilancia activa quiere decir que seguimos a los pacientes en una especie de corte para ver cuáles son los eventos adversos que van presentando, ¿no? Y entonces, la variabilidad que da la atención médica es lo que hace estas diferencias. Pero que efectivamente, como acaba de decir Karina, se requiere que seamos muy precisos en la metodología, ¿no? O sea, la metodología que sigamos de aquí en adelante debe ser muy precisa, como si fuera un ensayo clínico, como si estuviéramos haciendo un ensayo clínico que viéramos las dosis. Bueno, pero ahora sí ya se nos acabó el tiempo y no sé si alguien quisiera hacer el resumen final de lo que vimos el día de hoy, que sea en 2 minutos. ¿Qué les parece si lo hacemos para Manuel Casas, que está haciendo un ensayo clínico y que seguramente estas palabras que dijimos, espero que te hayan llegado al corazón, Manuel? Demasiado, pero los vamos a tomar en consideración. Ok, ¿cuál podría ser? Yo creo que habría que repetir la mnemotecnia que acabas de explicar en cuanto al orden de las fases, ¿no? Eficaz para el atrás, efectivo para el vivo y eficiente para el gerente. Y la primera frase implica la fase 0, en donde vamos a verificar que tiene un efecto. En la segunda frase, que es el efectivo para el vivo, estamos hablando en un proceso de efectividad para los sanos en la fase 1, en donde ya se mezclan en la fase 2 los enfermos y en la fase 3 enfermos contra placebo. Y finalmente, en la fase 4, implementar ya los procesos de comparación
de los nuevos fármacos contra los primeros. El proceso evolutivo implica el ir aumentando los individuos que van a participar en el estudio. En la primera fase eran unos cuantos, menos de 15. En la segunda fase ya estábamos hablando de decenas o centenas, para llegar en la tercera fase a varios cientos o miles. Y de manera general, pues sería así como un resumen rápido al respecto. Excelente. Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos y la próxima vez vamos a ver metaanálisis, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Es lo que vamos a ver para la siguiente clase. Ahorita les hacemos el Google Classroom para que suban sus presentaciones igual por equipos, ¿no? Funciona muy bien, ¿no, Cari? Entonces, siguiente clase, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Nos vemos, nos echamos una clase larga hoy, pero bueno, ya nos hacía falta, ¿no? Saludos, nos vemos la próxima semana.